del paciente. Cuando el paciente está bien posicionado, en general, y bien fijado en la mesa quirúrgica, nos va a permitir al paciente darle maniobras de, por ejemplo, el Trendelenburg, elevar las piernas sin que nuestro paciente se deslice o se nos caiga, lateral izquierdo, lateral derecho. Muchos de estos movimientos o Fowler se han incorporado en la cirugía mínimamente invasiva para poder hacer, por ejemplo, para hacer cirugía bariátrica, uno al paciente lo pone en posición de Fowler forzado, casi en una posición de 45-60 grados, con las piernas hacia abajo, y si no está bien fijado, el gordito se va a resbalar, ¿verdad? Entonces está sostenido el paciente obeso por la cintura y por las piernas. Entonces, la posición del paciente es fundamental dependiendo del tipo de operación que vamos a hacer. Y en general tienen que saber que la cirugía mínimamente invasiva tiene dos formas de posicionar al paciente. Uno, el paciente en decúbito dorsal, con las piernas juntas, ¿no? Totalmente colocado sobre la mesa quirúrgica. Esta es la técnica americana. Y el equipo quirúrgico, dependiendo de lo que vayas a operar, se coloca alrededor del paciente. Normalmente, anestesiología está en la cabeza, ¿verdad? La técnica europea o francesa es con el paciente con las piernas separadas, ¿verdad? Así, en esta posición, fijado a través de los muslos con medias neumáticas de compresión intermitente y otro cinturón a nivel de la pelvis para evitar que el paciente se nos caiga cuando hagamos un Fowler forzado, por ejemplo, ¿no? En la técnica francesa, el cirujano normalmente se ubica entre las piernas del paciente y el resto del equipo se ubica alrededor del paciente, siempre el anestesiólogo en la cabecera. Han existido desde el inicio muchas formas de colocar el primer puerto o el trocar óptico, que normalmente está en las proximidades del ombligo, y nosotros nos hemos entrado al ombligo con la teoría de que el ombligo es una cicatriz, ¿verdad? La cicatriz umbilical, por lo tanto, ya tiene un cierto grado de defecto por ser una cicatriz, y incidirlo vertical o longitudinalmente no le va a dar mayor trauma y el resultado cosmético es fantástico. Entonces, habían formas de hacer incisiones por encima del ombligo, por debajo del ombligo, a un ladito del ombligo, y nosotros lo que hacemos es partirlo el ombligo en sentido longitudinal. Y estas técnicas por encima, por debajo, siempre han llevado un tiempo que oscila entre 5, 7, hasta 10 minutos. Y la técnica, además de haber hecho la incisión en la piel, es la colocación de la aguja de Veress, como vamos a ver. Esta es la técnica ahora propia nuestra, que es la técnica transumbilical, que lo van a ver en el video. Se bloquea, ¿no?, con anestésico local. Se agarra en profundidad con una pinza Alice el ombligo. Con la otra pinza Alice se comprime y fíjense cómo el ombligo se vierte. Se incide en el sentido, es súper fácil y en 30 segundos estás adentro. Se corta el ombligo en sentido longitudinal, se toma con la otra pinza de un lado de otro lado, y en la profundidad, acá, en 9 de 10 pacientes vamos a encontrar una grasita distinta al resto y que te está diciendo, estoy aquí. Con una pinza fuerte, como esta, una pinza curva, se abre un poco el orificio umbilical y se introduce el primer trocar. Como verán, ya está hecho nuestro primer abordaje, que es el trocar óptico, ¿verdad? Lo vamos a retornar un poquitito para esta parte. Con las dos pinzas Alice se identifica el sitio de la cicatriz umbilical por la presencia de este tejido adiposo distinto, y ahí te está diciendo, yo estoy aquí el orificio umbilical. Se dilata ligeramente y miren con la facilidad que entra el trocar. Y tienes colocado, ¿verdad? Vamos a hacer un alto en esta parte. Entonces había gente que hacía una incisión por aquí abajo, le estoy mostrando con el dedito, por acá arriba, y más show porque hay abundante tejido adiposo, había que agarrar la aponeurosis, incidir la aponeurosis. Este es el procedimiento más sencillo y realmente fantástico. Listo, entonces aquí se está colocando la manguera del CO2 y se está haciendo el neumoperitoneo. Y es así como queda, fíjense, sin sutura, sin nada, la cicatriz umbilical, el defecto cosmético que deja es muy poco, ¿verdad? Entonces, el primer trocar que se instala, el que ustedes han visto, es el trocar umbilical,
que ya puede ser supra, infra, para o transumbilical, y el trocar normalmente es de 10 milímetros para que se introduzca la óptica, que es de 10 milímetros. El 98% de las cirugías se hacen con trocar de 10 milímetros. Algunas cirugías, sobre todo la traumatológica, se hace con ópticas de 5 milímetros, ¿verdad? Y este es un SteriDrape, es una tela adhesiva transparente que, además de pintar la superficie, parece es un poco exagerado, pero son decisiones institucionales, ¿verdad?, de los hospitales y las clínicas. Abajo ustedes tienen los campos quirúrgicos desechables o de tela y encima el SteriDrape, que te permite dibujar, ¿no?, las costillas, los rebordes costales, el sifoides, las espinas ilíacas, todo, ¿no?, para poder ubicar las distancias entre la óptica y el sifoides y colocar los distintos trócares en base a la orientación del órgano a operar, ¿verdad? Entonces, este trócar óptico de 10 milímetros puede ser metálico, como ustedes han visto colocar el nuestro, o puede ser desechable, plástico o de silicona, como este. Los siguientes trócares, el número 2, 3 o 4 o 5, y la cantidad de trócares y el diámetro va a depender de lo que vayamos a operar. Si vamos a operar, por ejemplo, una vesícula, vamos a colocar un trócar de 10 a nivel subsifoideo y uno de 5. Yo opero con 3 trócares. Normalmente son 4 los que hay que colocar, 2 de 5 en el lado derecho y uno en el subsifoideo de 10. Si vamos a hacer una cirugía bariátrica, se coloca uno de 5 milímetros subsifoideo, 2 de 12 milímetros por debajo de las costillas, diagonal, orientando, triangulando hacia lo que es el estómago, y un quinto trócar de 5 milímetros a la altura del ombligo bajo para ayudar, ¿no?, para traccionar el estómago, el epiplón, todos los elementos que sean necesarios. Entonces, una vez instalado el trócar óptico, ¿no?, lo que estamos viendo es la cavidad abdominal, y de acuerdo a lo que vayamos a operar, vamos a ir colocando los trócares bajo presión y previa instalación de anestésico, ¿verdad? Aquí podemos ver el lóbulo hepático izquierdo, el estómago y el ligamento falciforme o el ligamento redondo en la parte media. 3 o 4 trócares de 10 o de 5. Entonces, acuérdense que estamos hablando de colecistectomía laparoscópica. Y lo convencional es colocar el trócar óptico a nivel peri o transumbilical, el de 10 milímetros, estamos hablando de la técnica americana, subsifoideo. El número 3 y 4 son de 5 milímetros, más delgaditos, habitualmente se colocan siempre triangulando en el flanco o la fosa ilíaca izquierda, derecha del paciente. Fíjense acá, entonces, pequeñas incisiones para los trócares de 5. Y aquí es otra técnica que está utilizando algún otro profesional con 3 trócares en línea. Y lo importante es que veas esto, ¿no? El hígado, lóbulo hepático derecho, aquí abajo la vesícula. Este es el primer approach que uno hace para observar el grado, la situación anatómica e inflamatoria con el que se encuentra la vesícula. Esta es la primera maniobra que normalmente yo realizo. Después de haber introducido el primer trócar, agarro, y los estudiantes lo saben, todos entran a ayudar, tracciono y digo, es operable, ¿no? Porque estoy viendo la vesícula libre, estoy viendo el hilo hepático, el ligamento el hepatoduodenal, toda la grasa que esté en relación, el tejido adiposo en relación al hilio de la vesícula biliar, en un mayor agrandamiento. Esta es la primera, jalar, traccionar con una pinza de Maryland, es decir, es operable, no va a dar problemas y en cuestión de 5 minutos debería salir esta vesícula. Esto nos permite ver entonces el lóbulo hepático en el segmento 5, donde va a estar ubicada la vesícula. Entonces el detalle ya fino, en la guía de rotación de cuarto año ustedes van a poder ver los pasos de la colecistectomía laparoscópica y las 10 preguntas que se realizan habitualmente. Yo opero con tres pinzas, con 3 trócares, entonces es una cirugía un tanto mezquina. Y lo que vamos a soltar primero es el ligamento hepatodenal, o sea, la grasita, y con el tejido adiposo y el peritoneo que está cubriendo la vesícula en la bolsa de Harman y el conducto cístico. Para ir en busca, tenemos que abrir este celofán de acá, en las 2 posiciones, y disecar este tejido adiposo hasta identificar el conducto cístico,
La arteria cística, rama de la hepática derecha, esta de la hepática común, esta de la hepática propia, esta del tronco celíaco, junto con la esplénica y la gástrica izquierda, ¿verdad? Todas esas preguntas están en la guía de rotación. Vamos a ver aquí en la base, un verde más oscurito, la vía biliar. Si no vemos esos elementos, y llegar a ver lo que es el triángulo de seguridad de Strasberg, ¿no? La vista segura de Strasberg, que en este sector del ilio solamente podemos ver dos estructuras tubulares paralelas, el conducto cístico y la arteria cística, antes de clipar. Y obviamente es importante identificar el triángulo de Calot, que sus límites son el lóbulo hepático derecho en su cara inferior, el hepático común en la parte inferior y el conducto cístico en la parte externa. Ya los vamos a ver. Y este triángulo sirve para identificar la arteria cística, rama de la hepática derecha, como ya hemos ido viendo, ¿verdad? Entonces, tanto por medial o por lateral, con el hook, se llama hook o el capitán garfio, por esta punta que tiene un garfio, una garrita, y electricidad monopolar, con la cual vamos a ir seccionando el peritoneo parietal por su cara posterior. Esta es la vesícula. Fíjense, aquí se ha traccionado más con la pinza y ya estamos separando los elementos, el tejido adiposo, para ir en busca del conducto y la arteria cística. Vamos viendo acá, ya una visión un poco más próxima, la vista posterior, vamos a ver ya el conducto cístico, siempre controlando, teniendo a la vista la vía biliar proximal o hepático común o distal como el colédoco y el conducto cístico. Entonces, la pinza Maryland, que está agarrando la parte proximal del bacinete o bolsa de Harman, va moviéndose como una bandera de izquierda a derecha, de lateral a medial, para mostrar la cara posterior o la cara anterior. Entonces, como ven ustedes acá, ya estamos aquí con la vista segura de Strasberg, solo dos conductos, un conducto, el cístico, y la arteria, dos estructuras tubulares que están vistas también acá. Con una clipera metálica, en este caso, esta de acá es descartable, esta es reutilizable. Entonces se colocan los clips en el conducto cístico y en la arteria. Dos clips, ¿no? Los estudiantes hacen el protocolo, les cuesta entender, 2/1. Dos clips por seguridad quedan con el paciente y un clip se va a colocar a distal, y entre el clip número 1, el distal, y los dos proximales se hace el corte del conducto cístico. Por lo tanto, quedan dos clips de titanio en el conducto cístico, dos en la arteria. Yo no coloco el distal, deberían colocarse 3, en total 6 clips, ¿no? 3 en el conducto cístico y 3 en la arteria, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha estamos viendo por su cara medial el conducto cístico que está siendo disecado, ¿no? Acá con una pinza de Maryland, acá está clipada acá la arteria cística, fíjense, 1 o 2 clips y vamos a cortar por encima. Esta es la vista segura de Strasberg en la cara posterior. Solamente dos elementos tubulares, la arteria y el conducto cístico. La sección del conducto cístico y de la arteria, aquí ya está seccionada el conducto cístico. Si se fijan, siempre va a quedar un poco de impregnación de bilis, un poquito de amarillo en el sitio, y en este momento se está procediendo con la sección de la arteria cística, ¿no? Con tijera, acá. El siguiente paso es la ectomía vesicular, ¿no? Desprender la vesícula a través de su meso, que tiene tejido adiposo, peritoneo en las partes laterales del lecho hepático en el segmento 5, y esto lo hacemos con electricidad monopolar, puede ser con hook, hay gente que lo hace con tijera, hay gente que lo hace con el mismo Maryland. Acá lo que hay que es utilizar y proteger los elementos, ¿verdad? En este caso a mí me gusta utilizar mucho el hook, con su modalidad dorso, con la parte posterior del gancho, como pintando, ¿no? Eres un pintor, empiezas a seccionar el tejido adiposo. La clave, si no hay tracción, no hay sección. Entonces la clave es tracción, y al traccionar la vesícula a través del fondo o el bacinete,
Entonces se ponen tensos los tejidos, el tejido adiposo o el fibroso y vas seccionando con bastante facilidad. Y como se fijan, ya estamos llegando al fondo de la vesícula y en lo que sería la parte distal del segmento 5, y ha sangrado muy poco, y el primer punto que sangra o intente sangrar se coagula en ese momento, ¿verdad? La vesícula ya ha sido retirado y se coloca, esta es una bolsa que la uso con fines solamente demostrativos. Esto se llama Endovac, es una bolsa que cuesta $10 y solo tiene un uso. No tiene sus cinturoncitos, espectacular para hacer video, sirve, pero no puedes utilizar $10 para cada cirugía, cada vez para sacar vesículas o apéndices u otra estructura anatómica. Entonces lo que se hace es, hay gente que yo he visto que utilizan la bolsa de látex, el preservativo, que es la visión más grotesca que yo he visto en mi vida. Realmente es de lo más antiestético, pero hay gente que lo hace, pues ya es su problema, pero no es muy recomendable. Entonces, para evitar gastos, lo que se hace es un guante de látex, se cortan los dedos, se amarra en la parte distal con una seda gruesa y listo, entró. Entonces tienes todo lo que parte en la parte de la mano, entonces entra el guante y es una Endovac artesanal y puedes sacar la pieza o vesícula o apéndice, lo que tú necesitas. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Dejar de compartir. A ver, aprovechen de preguntar todo lo que necesiten hacer los jóvenes ahora. ¿Se ve, jóvenes? Sí, doctor. ¿Qué están viendo? Posicionamiento y ergonomía, ¿no? Sí, doctor. Este es el punto que les hablé anteriormente, ¿no? Es la ubicación, la colocación adecuada del paciente con la mesa quirúrgica a una altura óptima que se acomoda a la estatura también del cirujano y del equipo quirúrgico, pero fundamentalmente del cirujano. La posición en que va a poner el tronco el cirujano sin cansarse los hombros ni la espalda, que la altura permita a los brazos quedar en una posición fisiológica y no con los brazos ni muy altos ni muy bajos, cosa de que puedas realizar la intervención quirúrgica. Un segundo. Y el objetivo de todo esto es evitar el cansancio visual, ¿verdad? Por ejemplo, que el monitor esté al frente de tu vista y no estés con la cabeza estirada porque la pantalla quedó muy alto y terminas con el cuello adolorido, o que esté muy bajo, ¿verdad? Que la mesa quirúrgica no esté demasiado bajo o muy alto, en una posición fisiológica que te permita manipular adecuadamente. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Simulación, que es el INSLAB, que está ubicado en el 6º piso de la Torre la Cruz del Sur. En este momento yo estoy acá en el 7º, de acá, y el instituto está esta luz de acá, es el 6º piso, donde tenemos simuladores de última generación, y nuestro lema es la práctica hacia el maestro, ¿no? Tenemos cirujanos que llegan del interior del país o locales, hacen prácticas en el instituto y en la mañana están conmigo en el Hospital Seton, y se van en un mes, aprenden en un mes todo lo que no han podido aprender en su formación. Entonces, esto es lo que es el término del posicionamiento adecuado del equipo. La instrumentadora con su mesa quirúrgica, fíjense el cirujano, los ayudantes,
La posición de un paciente obeso, este es un paciente nuestro que se operó de un BAGUA, un bypass gástrico de una sola anastomosis, eso es indo. Este paciente ha sido operado el 18 de diciembre del 23, un súper obeso, fíjense, es una hernia umbilical, cómo está posicionado en la mesa, con las fijaciones en las pantorrillas y otro por debajo de este delantal de grasa que tiene en el abdomen. Y en este paciente hicimos un bypass gástrico de una sola anastomosis. Entonces, la ubicación es importante, la comodidad del paciente, del equipo quirúrgico. En el contexto de la ergonomía en la cirugía laparoscópica, los beneficios siempre para el paciente y algunos inconvenientes para el cirujano en el contexto de la libertad de movimientos y por tomar adoptar posiciones incómodas o anómalas que te dejan con la pierna adormecida, no te das cuenta ese rato por el estrés quirúrgico porque lo que importa es el paciente, terminas la cirugía y tu pierna derecha está dormida porque operaste en una posición incómoda. Lo mismo con el brazo, lo mismo con el cuello. Entonces, es fundamental el posicionamiento adecuado de todo el equipo quirúrgico, no solamente interesa el cirujano, dependiendo si la técnica va a ser americana o la técnica va a ser europea o francesa. Entonces, es importante que la instrumentadora esté en una posición adecuada, ¿no? Que participe de la visión del monitor, sepa los pasos que está siguiendo el cirujano, el ayudante, y que el cirujano y el equipo tienen que controlar. No, o sea, si estás utilizando una plataforma electroquirúrgica de última generación, tienes que saber dónde están los marcadores digitales del flujo de la presión intraabdominal, de la cantidad de CO2 gastado, de la intensidad del bisturí monopolar, de la intensidad del bisturí ultrasónico, o sea, ir controlando, ¿entiendes? O sea, no puedes, eres como el piloto del avión y que tienes que ir controlando todos los relojes, los marcadores del avión para que el vuelo sea perfecto, ¿verdad? Entonces, mal utilizado Trendelenburg reverso, se llama Fowler, ¿no? Esta posición. Esta es la posición de Trendelenburg en una posición americana. Este sería un Fowler o reverso de Trendelenburg en una posición americana. Fíjense la posición, la ubicación del cuello para la intubación. Nuevamente, la técnica francesa o europea, la técnica americana. La mesa quirúrgica es fundamental, a diferencia de las antiguas, son mesas que lo único que les falta es hablar. Muchas de ellas responden a órdenes de esta índole, pero fíjense en las posiciones, los cambios que pueden hacer un Fowler forzado. Esta es la posición con la que operamos el bypass, por ejemplo, la cirugía bariátrica. Puede hacer un semisentado, puede hacer una posición de Sims para la cirugía proctológica, bajar todo lo que es las piernas, doblarse para una cirugía renal. Entonces, todas las posiciones las tiene que hacer. Es por eso que normalmente la mesa quirúrgica viene con un cabezal articulado, la parte torácica, la parte torácica y pélvica y la de las extremidades. Son 4 componentes que se articulan y pueden separarse cada uno de ellos y flectarse en distintas direcciones, ¿verdad? Entonces ustedes ven, antiguamente estas eran las mesas quirúrgicas manuales, con estas manijas podías hacer girar, levantar la mesa para una posición renal, bajar la parte distal, elevar el cabezal, ¿no? Las manillas eran totalmente mecánicas y la parte proximal del cabezal y la parte distal de piernas se retiran en forma manual. Después llegaron las electrohidráulicas, una combinación de electricidad y energía hidráulica. Entonces, a través de un control remoto conectado directamente en la máquina, tú podías, una vez impactada, fijada la mesa, darle los movimientos que te pedía el cirujano. La cirugía mínimamente invasiva se asocia a disconfort, lesiones y fatigas, ¿no? 22 Morton, James Morton. Y esto es muy evidente, sobre todo cuando operas, ponte una cirugía de una hemicolectomía que te va a llevar hora y media. Si no estás bien ubicado, o sufre el cirujano o estás sufriendo si tienes un solo monitor, y en ese caso es un poco mezquino, solamente el monitor lo coloco frente mío y mi ayudante va a estar con su cuello torcido intentando ver, va a quedar con tortícolis, ¿verdad? Hay lesiones y fatigas por la mala posición.
La modificación de cualquier variable durante la cirugía laparoscópica te puede alterar en mayor o menor medida la ergonomía. Esto es fundamental. La posición del paciente es fundamental, que los separadores, los trócares, las pinzas tienen que estar en la posición que tiene que ubicar, porque una de las primeras causas para complicaciones de tipo, sobre todo sangrado en el acto quirúrgico, es que los separadores, el trócar, para introducir el separador, por ejemplo, no esté en una posición óptima y no te esté levantando adecuadamente el lóbulo hepático izquierdo y no veas con facilidad los vasos cortos que van del fondo del estómago al vaso y no estés viendo el ángulo de Gis adecuadamente, con mucha dificultad. Entonces, es fundamental que cada uno de los trócares, de los instrumentos, estén en una posición adecuada que te permita operar con facilidad. Además, nosotros tenemos que evaluar los elementos previos a la cirugía. Es importante que el cirujano ubique a su paciente, posicione a su paciente, asegure al paciente, ¿no? Durante el acto quirúrgico, hacer unas pausas a veces se puede, pero las más de las veces la anestesia no es tónico, así que hay que continuar nomás. Siempre estar seguro del uso de que los cables eléctricos que estás utilizando y las tubuladuras de las pinzas estén indemnes, estén sanitos, que las luces de todos los equipos estén prendidos y encendidos y tú puedas ver, y obviamente que estés en condiciones físicas adecuadas, ¿no? Que puedas correr una vuelta a la laguna. Ahora yo corro en 50 minutos, entonces así puedes aguantar una cirugía sin mayor problema. Y cuando quieran vamos a dar una vuelta a la laguna, no hay ningún problema. ¿Qué es la ergonomía? Es la disciplina que estamos nosotros, es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas, tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y la capacidad de los trabajadores que se verán involucrados, ¿verdad? ¿Y qué busca? Un máximo rendimiento, reducir el riesgo del error humano, disminuir la fatiga y los peligros para el trabajo, ¿no? Eso es importante. Todos ya son fotos propias. Este es nuestro equipo de la cirugía bariátrica, el único equipo en Bolivia, con un equipo profesional de 12 especialistas en todas las áreas, el anestesiólogo, un paciente de Quillacollo, 160 kilos, que anduvo muy bien, más de un año de operado, que está espectacular. Y la aplicación de los criterios ergonómicos van en el contexto de lo que es ver los beneficios del paciente y sobre todo, más que beneficios del cirujano, el confort del equipo quirúrgico, no solo del cirujano. Es importante considerar el material de trabajo. Tienes que conocer, para mí el quirófano es un templo para empezar. Yo no permito chacotas, la mayor seriedad posible, es un ambiente, un templo donde tiene que haber respeto, silencio, quizás una música suave que coloque el anestesiólogo, ¿verdad? Nada de jaja, jeje, que chacotas, muchos de ustedes han escuchado eso. Que sepas todo el material de trabajo, eso se llama el chequeo ¿no? Es el check-in. Vamos a hacer el chequeo preparatorio, ¿no? Se llama cirugía segura, lo mismo que se hace en la aviación. Así disminuimos los riesgos de complicaciones, de errores, nos aseguramos que nuestro material sea el adecuado, el ambiente de trabajo óptimo, que el personal de enfermería, la instrumentadora tenga todo el material listo. Es muy común, aspirador, sí doctor, está conectado. Esa es la respuesta clásica. Y el aspirador no funciona. Y yo les respondo, no me interesa que esté conectado, sino necesito que esté aspirando, ¿verdad? Todo esto entonces lo que busca es reducir la fatiga muscular, reducir las dolencias y las dolencias o disconfort producto de las malas posiciones. Es importante la posición del monitor, fíjense, frente a la vista del cirujano, y ojalá que el resto del equipo también pueda tener un monitor adicional. Nosotros tenemos en el quirófano uno que está en la torre y otro que está colgando del techo. Es una simulación de un quirófano inteligente, ya ese término es ambiguo, y todos los equipos que componen la mínima invasión, desde lo que es el aparinsuflador, la fuente de luz, el procesador de cámara, la plataforma electroquirúrgica, tienen que estar a la vista del cirujano. Este es tu coche de carrera y tienes que saber leer la velocidad, ver el velocímetro, la luz, el combustible, o sea, saber todo para poder resolver en el momento oportuno si tienes
algún desperfecto en tu máquina de carrera. ¿Ves? La postura física es fundamental. Esto mejora el rendimiento, reduce la fatiga. Esto vamos a ocultar y nos vamos acá. Y mejoran los resultados. Es importante que los pedales tú ya los puedas detectar. Tú lo ubicas la primera vez el cirujano en la posición adecuada, corte, coagulación. Ya no tienes que estar moviendo tu cabeza para ir y ver dónde está el coagulador, dónde está, sino ya saber incluso los tonos que genera, el sonido que genera al apretar el corte es muy distinto al tono que genera el coagulador. Eso lo tienes que saber identificar. Lo mismo, la intensidad del corte y la coagulación que realiza el sellador ultrasónico tiene distintos tonos si estás utilizando el agudo o el más lento. Entonces, todos estos datos son fundamentales y los tienes que conocer. La ergonomía está en todo. La ergonomía está en este momento en mi escritorio. Me voy a poner bien, me voy a poner derecho, ¿verdad? Pues normalmente la tendencia del ser humano es que quedas torcido como un churro en tu asiento, ¿no? Todo, y terminas después con dolor de espalda. La idea es que estés bien sentado, ¿verdad? Si vas a ver la televisión. Aló, buenas noches. Sí. Bueno, por favor me mandas una copia al WhatsApp en este número, una fotito de tu carnet de identidad, yo te mando el QR y con eso ya reservamos e inmediatamente ya te preparan la habitación. El check-in es a partir de las 13:30, por favor. Si vas a llegar un poco antes nos avisas y también te voy a mandar una vez que envíes el voucher del depósito, yo te mando la ubicación, ¿no? Entonces sería ideal que tú nos avises, nos digas voy a estar a las 14, ¿no? Cosa de que el personal baje a recibirte en el portón. Check-in es a la 1. Bueno, pero somos flexibles, pero es que nos tienes que avisar, no nos puedes sorprender. Ahora me avisas. Ok, por favor, yo te mando enseguida. Gracias, estoy en clases. Chao, chao. Entonces es fundamental la ergonomía en todo tipo de actividad, ¿no? En la cirugía mínimamente invasiva. Esta es ergonomía en la caja de simulación, ¿verdad? Es importante la posición de la pantalla y todo esto se tiene que replicar, no decir, no, en cirugía se hace así, aquí nuestro monitor, no, los monitores tienen que elevarse, la caja tiene que inclinarse, todo, ¿verdad? Entonces es fundamental la posición, fíjense, acá está un solo monitor para los tres cirujanos. El cirujano un poquitito, elevando un poco la vista, pero lo mínimo necesario, un ambiente cálido, las luces. Este es un quirófano inteligente, ¿verdad? Donde tiene lo que son toda la parte, las luces en posición, la pantalla de cirugía mínimamente invasiva. Los factores que influyen en la postura del cirujano son el tema de las estáticas, o sea, el tema de lo que es la conducción eléctrica en la torre, la altura de la mesa quirúrgica, los instrumentos, la posición del monitor y el sistema de pedales. ¿Y qué puede ocurrir? Los problemas cuando no te ubicas bien. Dolor de nuca en el 72%, dolor lumbar en el 70%, y esto habitualmente ocurre cuando estás empezando, ¿no? Terminaste la residencia y no te interesa mucho, no te preocupa la ergonomía porque soy joven, no pasa nada, pero terminas en tu casa hecho bolsa, con un disconfort de la postura estática del 68%, cansancio visual, contracturas musculares, temblor, dolor lumbar, agotamiento visual, dolor en las piernas, ¿no? Porque has estado pisando de un lado con el talón, ¿no? ¿Por qué se dan esas cosas? Porque se altera la circulación, la respiración, se modifican los reflejos, se alteran las tensiones de los órganos. ¿Y para qué hay que considerar mover al paciente en bloque, mover con suavidad? Y lo que hay que evitar son posiciones extremas, ¿no? Todo lo extremo es peligroso o las posiciones nocivas. En conclusión, lo importante es saber que existen múltiples posiciones y que el equipo quirúrgico se tiene que adaptar ergonómicamente a esa posición y no solamente el cirujano, ¿verdad? No que el ayudante quede con el cuello torcido. Considerar la fisiología y la ubicación del paciente es fundamental. Adoptar posiciones ergonómicas, buena mecánica corporal, nos van a llevar a buenos resultados. Acá tenemos la cirugía francesa, la posición americana, la ubicación de los trócares, y este es el concepto de
la triangulación. En general, siempre los trócares tienen que estar en el contexto de un triángulo para evitar golpearse uno con el otro, y siempre esta triangulación tiene dirigido al objeto, al punto de la cirugía. Hernia inguinal izquierda, hernia inguinal derecha, posición americana, ubicación de los trócares, la apendicectomía laparoscópica, 3 trócares, la ubicación, este es un quirófano inteligente, fíjense, todos los equipos están colgados a través de brazos automáticos del techo, no hay nada en el piso, lo que permite una limpieza adecuada. Esta es una posición extrema de Trendelenburg, con las pierneras, para cirugía proctológica puede ser, de repente, interesante la posición, para colectomía izquierda, colectomía derecha. Entonces, cada posición, cada cirugía, para cirugía bariátrica nosotros utilizamos esta posición. Esto es lo ideal. Fíjense, medias antiembólicas, las blancas, medias neumáticas de compresión intermitente, la que tienen borde naranja, fijados. Esta ya tienes compresión con la media blanca. Encima estas medias neumáticas de compresión intermitente que se comprimen en forma alternada, segmento de la pierna y segmento de muslo de ambas piernas, cada 5 segundos da la impresión de que estás caminando, y todo el material de la torre laparoscópica y el electroquirúrgico a la vista del equipo y no solo del cirujano. Muy bien, jóvenes, ha sido un placer. Nos vemos mañana. Tengo cirugía a seguir. ¿Preguntas? ¿No hay? Chao, nos vemos mañana. Un gusto. Hasta luego, doctor. Gracias.